algunas lagunas o algunos números, por favor, me hacen, si yo sé que todos los maestros y maestras están haciendo seguimiento, los que están participando, entonces me hacen acuerdo de, por ejemplo, de tal número a tal número nos hemos saltado para poder mañana, mañana yo creo que tenemos que terminar, cosa que día viernes tengan un día de un poquito para reflexionar y tal vez además para poder trabajar algunas dudas que ustedes tienen solamente ya el día viernes, ¿no? Algunas dudas que ustedes tienen. Entonces vamos a compartir, por favor, les voy a rogar que apaguen micrófonos siempre porque el beneficio es para ustedes, colegas, maestros y maestras, ¿ya? Vamos a compartir las preguntas y respuestas. Ahí se ve, colegas, ¿no? Al otro lado, me dicen, por favor, por el chat pueden escribirme. Sí, no. A ver, el chat está habilitado. Sí, el chat pueden escribirme. Sí, se escucha. No, no se escucha. Ya, Escucha, ya se escucha. Bueno, Está bien, y dice. se ve también, ¿no? Se ve también. Así se es. ve y se escucha. Ya, muy bien. La pregunta 1251, innovación educativa. Hemos estado hablando sobre innovación educativa conmigo. Ahora también me tocó hablar aquí en Cochabamba sobre sobre la misma temática. Dice la pregunta, según el marco de innovación educativa de la UNESCO, ¿qué condiciones se vinculan directamente con la reestructuración exitosa de un centro educativo? De una unidad educativa, nos está diciendo en otras palabras, ¿no? Que conocemos nosotros aquí en Bolivia con el nombre de unidad educativa o centro de educación alternativa. La respuesta, no, participación docente en la toma de decisiones, autonomía del aula, reflexión crítica sobre el currículo y la instrucción, protección frente a interferencias y apoyo político de las autoridades a los programas de desarrollo escolar. Hemos hablado de esto, autonomía en aula. Por ejemplo, esta mañana daba un ejemplo que les voy a poner y se van a acordar de eso. Un día de eso visité una unidad educativa de educación inicial y les dije, la maestra contenta, a ver, usted un ratito trabaje aquí, ¿cómo es? Va a experimentar. Y de verdad, nunca yo en mi vida he trabajado en educación inicial, solamente un ratito. A ver, niñitos, van a sacar una hojita, les digo. Me van a sacar y ahí en esa hojita me van a dibujar, me van a hacer en palabras, dibujo, no sé qué es lo que ustedes quisieran ser en el futuro cuando sean grandes. Y cada uno han hecho unos dibujitos, arbolitos subiendo a la... Bueno, pero lo más anecdótico había que un niñito me dice, yo quiero ser un autito, lo había dibujado y dos puntitos adelante le había puesto, dos puntitos, y dos puntitos atrás, más o menos como cabecita. Entonces me dice, yo voy a ser taxista cuando sea grande y voy a llevar a mis hijitos ahí atrás en el auto, en mi auto voy a llevar. Fíjense cómo estaba proyectando, por qué estaba proyectando esa situación. Es que el niño estaba pensando ya de que su padre, todos habían sido taxistas, entonces él estaba imaginándose también que cuando sea grande va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, por eso eso, por ejemplo, es autonomía de aula, porque los niños que hagan alguna cosa, pero que de ellos mismos que salgan, ¿no? Entonces, ahí tenemos la pregunta 1250, estilos de aprendizaje. Hemos hablado de estilos de aprendizaje. Según Sain López en su libro Estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza, un docente observa que sus estudiantes memorizan contenidos, pero no modifican su conducta ni resuelven situaciones nuevas, considerando la definición de aprendizaje y las condiciones planteadas por Vicks. ¿Qué elementos, qué elementos? A ver un momentito. Ah, parece que me hizo ir mucho. ¿Qué elemento fundamental está ausente en este proceso? ¿Qué nos está diciendo? Falta un cambio significativo y relativamente permanente.
¿Por qué un cambio significativo? No lo estamos tomando en la memorización, no lo estamos tomando sus conocimientos previos. Por eso falta un aprendizaje significativo y relativamente permanente que permita responder mejor y transferir el aprendizaje. Memorizar sin relacionar, comprender ni actuar no cumple la definición del aprendizaje efectivo. Y eso está en estilos de aprendizaje, escuela y posmodernidad. Por favor, ya están rayando la pantalla. Tengan cuidado con sus hijos. La pregunta 1253, 1253. El documento Convivencia Escolar y Resolución Pacífica de Conflictos menciona que en Clave de Paz es un programa pedagógico realizado en el año 2000 por la Fundación Catalana de Tiempo Libre, o sea, una ONG allá en España. Entonces, porque nos está diciendo quién ha hecho ese programa de paz. Entonces, en clave de paz han hecho en catalán, ¿no? En España. 1254 sobre currículum. Jimeno Sacristán sostiene que el currículum no se limita a organizar los contenidos de la enseñanza, sino que opera como un dispositivo de regulación que actúa en múltiples niveles simultáneos. ¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza con mayor precisión los niveles en que opera esta función reguladora y su alcance sobre la escolaridad? Respuesta. El currículum cobró el decisivo papel de poner un orden sobre los contenidos de la enseñanza, un poder regulador que se sumó a la capacidad igualmente reguladora de otros conceptos, como el de la clase 2, para distinguir a unos alumnos de otros, agruparlos en categorías que los definan y los clasifiquen. Evidentemente hemos dicho de que el currículo es estructural, es regulador, ¿no? Regula los planes y programas, por ejemplo, hay para inicial, primaria, secundaria, para cada curso. Entonces ahí está regulándonos y a nosotros nos están diciendo que solamente estos contenidos pueden pasar en educación inicial, a pesar que es flexible, pero yo puedo, de acuerdo al grupo etario de mis niños, puedo tomarlos algún tema independiente, pero no puedo darles en primaria, por ejemplo, les decía logaritmos, no puedo darles. ¿Por qué? Porque eso no está para esa edad de niños, ¿no? Eh, Pregunta 1255. Estrategias de docencia universitaria. Esto es para educación superior. Al planear, autorregular y evaluar el aprendizaje, ¿cuál es el elemento central que el docente debe identificar en el estudiante para determinar la eficiencia de las estrategias de enseñanza en su rendimiento académico? ¿No? ¿Qué dice la respuesta? El conocimiento que el estudiante posee sobre las estrategias de aprendizaje y la eficacia de estas en su rendimiento académico, o sea, su desempeño académico. Está en el libro de estrategias cognitivas y metacognitivas, ¿no? De educación superior. Pregunta número 1256. Yo creo que no tenemos estudiantes para ese, o docentes de educación superior, o hay, si alguien está, me levanta la manito para poder tomarlo en cuenta, y si no, vamos a saltar nomás las preguntas de color azul, son de educación superior. 1256. Jimeno Sacristán señala que incluso en sistemas comprensivos de secundaria obligatoria, la escuela ocurre a múltiples mecanismos para excluir a los estudiantes menos académicos, ¿no? Menos que los que se esfuerzan. ¿Qué concepto sintetiza con mayor precisión la crítica de fondo que el autor formula frente a esta realidad? ¿No? Nos está diciendo el sentido del currículo en la enseñanza obligatoria, pero a ver, ¿bajo qué justificación? La crítica de fondo se sintetiza en que la diversidad se convierte en problema debido al gusto por la norma o el nivel que lo lleva a que aún en sistemas comprensivos la escuela mantenga prácticas y mecanismos de selección y exclusión incompatibles. Claro, no podemos, hemos hablado sobre sobre la inclusión más bien. No puede haber exclusiones porque nos está diciendo para excluir estudiantes menos académicos.
o sea, que tienen menos puntaje. De eso no está diciendo. Entonces, no podemos hacer eso. Más al contrario, siempre tenemos que ser una educación inclusiva. Además, complementa, con el ideal de una educación obligatoria para todos, la respuesta propuesta por el autor es una escuela pública y comprensiva que afronte las desigualdades y las diferencias mediante estrategias de inclusión. Exactamente, eso es lo que hemos dicho, mediante la inclusión. La pregunta 1257. ¿Qué propósito formativo central buscaba desarrollar en los estudiantes el proyecto sobre experiencias transformadoras descrito en el texto de innovación educativa? Despertar y cultivar la sensibilidad de los niños en los campos artístico, lúdico, científico, comunicativo y social. ¿No? Lúdico es juego, ¿no? Artístico, bueno, instrumentos, científico, experimentos, comunicativo, hablar, comunicarse entre niños, ¿no? ¿Por qué? Y es social porque están en grupo, ¿no? Entonces, y está en el libro también el proceso de la innovación en la unidad 4, ¿no? Además, está complementando en qué texto está y en qué parte del texto está la respuesta de cada pregunta para que ustedes también vayan eh, cotejando las preguntas y las respuestas. No hay de educación superior, ¿no? Porque aquí hay dos preguntas de educación superior. Pregunta número 1260, convivencia escolar. De acuerdo con el texto Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, ¿a qué llama Goleman la escolarización de las emociones? ¿No? Esto es para administrativos, pero también es para docentes. Y la respuesta dice, al desarrollo y aprendizaje escolar de las habilidades sociales y comunicativas de la inteligencia emocional, ¿no? Escolarización de las emociones. Eso también está en el libro de convivencia escolar. Pregunta número 1261. Neuroaprendizaje, neurociencia, neuroaprendizaje. Hemos en las diapositivas, en los resúmenes, pero también les hemos pasado en infogramas. Incluso anteriormente, antes que salgan estas 2500 preguntas, les hemos pasado un banco de preguntas. No sé quiénes habrán podido resolver. Dice la pregunta, una línea de estudio en la enseñanza de disciplinas específicas examina de qué modo la incorporación de la tecnología en la práctica docente produce cambios profundos en tres dimensiones del quehacer educativo. ¿Cuáles son esas tres dimensiones que se ven transformadas según dicha perspectiva? Respuesta. Adentro de las aulas se necesita trabajar la inteligencia emocional. Actualmente el docente tiene la responsabilidad de abordar dentro del aula tanto lo académico como lo socioafectivo, ¿no? En este desafío y enorme tarea deben intervenir factores intelectivos, cognitivos, ¿no? Como el afecto, las expectativas, la motivación, la confianza, la autoestima. Hemos dicho que no podemos decir a nuestros estudiantes, eh, debe haber seguridad psicológica. ¿Por qué no podemos decir, a ver, usted, alumno, que está llegando tarde, que esto, otra cosa? Ya le estamos poniendo en un sitio en jaque mate a nuestros estudiantes. Ese alumno, ¿por qué me habrá dicho el profesor, profesora? Se va a quedar pensando en vez de que el estudiante esté interesado de aprender, lo hemos dejado en shock, ¿no? Entonces ahí, y además nos dice, este, de las expectativas, la motivación, la confianza, la autoestima, de manera que tal que se interrelacionen con los aspectos cognitivos y así los transformen en una fusión, o sea, función, una integración que desprenda de ella el éxito en nuestros estudiantes, con buenos resultados académicos, con baja frustración y con mayor tolerancia. El foco no solo debe estar puesto en aprobar la escuela, sino en brindarles herramientas, habilidades a nuestros estudiantes, ¿no? Está completa la respuesta. La pregunta 1262, innovación educativa, nuevamente. Las experiencias educativas innovadoras no surgen de manera aislada, sino que obedecen a la interacción de diversos elementos.
¿Cuáles son algunos de estos elementos que las configuran? Las experiencias educativas e innovadoras obedecen a la interacción de diversos elementos, entre los que se encuentran la finalidad de la educación, el campo del conocimiento y los patrones culturales específicos de un territorio. En algún momento yo les había dicho que nuestro país siempre ha estado importando programas, cómo trabajar, por ejemplo, con nuestros niños. El conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo, no son bolivianos eso. Fíjense, eso les decía cuando le estaba explicando este tema de innovación educativa. Los países asiáticos, los países del Asia Oriente, ellos trabajan la educación de acuerdo a su cultura. ¿Por qué creen que los japoneses, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, o en Canadá o en México, en el campeonato mundial, terminó el partido y ellos agarraron las bolsas plásticas y empezaron a recorrer todas las graderías para recoger las botellas? Y le preguntaron los periodistas, ¿por qué hacen este trabajo? Es nuestra cultura. O sea, ¿quién les ha dicho? Es nuestra educación, ¿no? Entonces, eso está claro. Educación inclusiva. Educación inclusiva. Garantizar el acceso de proceso educativo de estudiantes con discapacidad visual, cieguitos o matriculados o inscritos en los diferentes niveles y modalidades de unidad educativa, centro de institutos educativos de los subsistemas de educación regular, superior y ámbitos de alternativas fiscales de convenio o privadas, a través de la implementación de estrategias tiflológicas para el logro de la independencia y autonomía personal y social. Hace referencia al objetivo del proceso de apoyo educativo a estudiantes con discapacidad visual. Ahí dice bien clarito en el objetivo. Lo que está diciendo esas tres cosas. Vuelvo a repetir. Acceso quiere decir que tenemos que inscribir. Permanencia, que debe estudiar hasta concluir, supongamos, en el nivel primario o nivel secundario o nivel superior, hasta su conclusión. No podemos decir, no, usted no puede y rechazar. No, definitivamente estamos hablando de la educación inclusiva. Pregunta 1264. Según la ley 223, respecto al deber de consumir la mediación prescrita establecida en el artículo sobre deberes de las personas con discapacidad, ¿quiénes son los responsables de garantizar el cumplimiento de este deber? Respuesta: la familia o cuando corresponda el Estado son responsables de garantizar el consumo y la medicación prescrita. La familia, cuando tienen parientes, padres, madres, pero por ahí hemos hablado también cuando no tiene padre ni madre, es huérfano de padre y madre, el discapacitado o la discapacitada, el Estado se hace cargo, como también de aquellos discapacitados mayores de edad, no tienen ningún pariente, nada, el Estado es el responsable de poder eh, de poder establecer, por ejemplo, los deberes, como también de ver su salud, principalmente de los discapacitados. Pregunta 1265. Convivencia escolar. Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos. Se menciona que el modelo ecológico de prevención se caracteriza con la violencia por clima social escolar o clima educativo, ¿no? Clima organizacional educativo, ¿no? Clima social. ¿Quién nos está diciendo? Debe ser una convivencia pacífica y armónica, libre de conflictos. Por eso habla de clima educativo. La pregunta 1266. ¿Qué implicación tiene la democracia el hecho de que la escuela no forme sistemáticamente en la expresión oral y el debate según lo que desprende del planteamiento de Feito? Respuesta: la implicación es que se debilita la formación de una ciudadanía democrática porque la escuela deja de desarrollar competencias esenciales para la participación Pero ¿por qué pública. sentarlo así? No, aquí no es.
como la No, expresión sí, oral, porque la pues argumentación, ahí el estás. debate, A ver si la le prende. escucha y la deliberación crítica, Entonces, indispensables para eso. la vida Es que tu democrática, banda tiene que estar acá, con ¿no? los lentes. Por favor, alguien que Profesora, apague si su no le interesa, micrófono. sálgase del grupo, no perjudique. Pregunta 1267, igual de convivencia escolar. Una comisión de evaluación pedagógica visita una unidad educativa y constata lo siguiente. Esto es, uno de los métodos es estudio de casos, pero aquí estamos hablando de convivencia escolar, pero nos está dando como un estudio de casos. Los docentes implementan actividades de construcción de estereotipos de género y se realizan talleres de resolución pacífica de conflictos. Sin embargo, los estudiantes desconocen que su cuerpo es su territorio privado, no identifican situaciones de riesgo y ante situaciones de violencia no recurren a ningún adulto de confianza. La comisión concluye que existe una falla específica y localizable en el sistema preventivo. ¿Cuál es la falla correctamente identificada? La falla identificada es la ausencia o insuficiente implementación de acciones de autoprotección, autocuidado y identificación de situaciones de riesgo. Vamos a resaltarlo esto porque es importante. Nos está diciendo no hemos hecho la implementación, por ejemplo, de socializar bien, explicarles. No les hemos explicado que nadie aparte de su papá o de su mamá, nadie puede estar tocándoles. Nadie. A nadie no deben hacer caso en la calle, a nadie. Si son menores de edad de 3, 4, 5, 6 o en edad escolar, ¿no? 1268. Entre los factores que explican la variación en la implementación del currículum real de un docente a otro, el texto destaca especialmente, hemos hablado del currículum real, del currículum oculto. A ver, currículum, el texto destaca especialmente la interpretación que realiza cada docente del currículum formal, junto a sus preferencias personales y las distintas restricciones del contexto, lo que hace que el currículum real varíe de un maestro a otro. Definitivamente, los maestros somos diversos. Y en la unidad educativa, en todas las unidades educativas, hay buenos maestros y hay malos maestros también. Y los malos maestros seguro que están atrasados y siguen nomás con sus cuadernitos, con su librito de alguna editorial, solamente están sacando los contenidos de ese librito, pudiendo hacer hoy en el día con IA de unos 10 libros y en cuestión de un segundo, 2 segundos, depende de su celeridad, de su velocidad de internet, ¿no? Entonces, tengamos claro eso. Varía el currículum real de un maestro a otro, sí, definitivamente. Incluso, no solamente de un maestro de matemáticas, de lenguaje, incluso entre maestros y maestras, supongamos de 2 maestros de matemáticas, incluso varía. Hay algunos maestros que explican como con una cuchara lo que es las matemáticas, pero hay otros que lo hacen muy abstracto. ¿No? Incluso 2 o 3 maestros que trabajan en una unidad educativa de la misma especialidad, varía el currículum real. Pregunta 1269. Van a disculpar, por favor, medio me estoy volviendo ronco. El argumento en que los programas deben revisarse periódicamente para incorporarlos con... el argumento emplea diseñar el currículum para justificar la revisión periódica de los programas educativos. Claro, el currículum está encargado de elaborar los planes y programas. Ahora, ¿qué No nos se dice la... escucha. Hola, Dice, hola, se le ¿se escucha, escucha, dice. no? Sí, se escucha, Licen, se Todo está escucha bien. Escucha bien. bien, se escucha bien. Se escucha, Ya, muy Lice. bien. Está Ya, bien. el argumento es que los planes o los programas deben revisarse periódicamente para incorporar los conocimientos que exige tanto el avance científico como las necesidades sociales. Claro, hoy en el día les había comentado eso yo.
Hoy en el día solamente Noruega es el país donde han prohibido los celulares a los estudiantes. En todos los otros países utilizan. En Bolivia también, les dije, por eso el artículo 59 han leído. ¿Qué dice? Les he dicho, ¿no ven? Dice que para procesos pedagógicos se puede utilizar el uso, está habilitado el uso de la tecnología. Entonces yo, maestro, no hago llevar ese diccionario Larousse así de alto o otro diccionario así, no los hago cargar a los estudiantes. Y en mi planificación he puesto uso del celular de acuerdo al artículo 59 de la resolución la 0001/2026. ¿Qué me va a decir el director? ¿No? Si no ha entendido, entonces que lo lea el artículo. Entonces está ahí, está de que nosotros tenemos que, el currículum es flexible y debe de revisarse periódicamente. Evidentemente, cada 10 años, dice en nuestro país, ya tenía que revisarse el año pasado. Eso también les comenté en Tarija, el año pasado se hizo la, para supuestamente un congreso educativo y no, hasta ahorita ni siquiera los planes y programas han movido. La pregunta 1270 sobre currículum igual. ¿Cuál de las siguientes situaciones se ajusta a lo que Perronot denomina trabajo de aficionado? La situación que corresponde al trabajo de aficionado es la etapa de preparación de la práctica pedagógica, mientras que durante el desarrollo de la clase el docente debe recurrir a la improvisación obligada para conducir el grupo. ¿Por qué nos está diciendo eso? El currículum real definitivamente se cristaliza en aula, con lo que nosotros hemos planificado, ¿qué vamos a hacer? ¿No? El trabajo escolar, operativamente somos los maestros y maestras los que hacemos el currículum real, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está. La pregunta original 1271. Según el libro Neurociencia y Neuroaprendizaje, las emociones y el aprendizaje a través de qué podemos tener aprendizaje de larga y corta duración. Tenemos la capacidad de aprendizaje de larga y corta duración a través de diferentes capacidades e inteligencias. Hemos hablado de aprendizaje de corta duración. Les dije, si yo hago un sunchazo aquí, voy a sentir el dolor ese ratito, pero después de unos segundos va pasando, una hora ya, me he olvidado ya, ¿no? Me he olvidado. Y aprendizaje de largo plazo, eso sí, son aprendizajes efectivos que se van quedando en nuestro cerebro, en el sistema nervioso. Mm, Pregunta 1272. Neuroaprendizaje. Un maestro observa que sus estudiantes se esfuerzan más y recuerdan mejor los contenidos cuando la clase incluye momentos de logro reconocido y retroalimentación positiva inmediata. ¿Qué principio neurológico explica esta relación entre reconocimiento del logro y mejora del aprendizaje? El principio neurológico es la liberación de la dopamina, neurotransmisor asociado al placer, la motivación y el reconocimiento del logro, que favorece la consolidación del aprendizaje y mejora de la memoria. Está también en las diapositivas la dopamina, el neurotransmisor, está en las diapositivas y también está también está mm, en infogramas, ¿no? Innovación educativa. Pregunta 1273. En el análisis de la organización escolar desde una perspectiva micropolítica, ¿cuáles son los aspectos centrales que se han señalado como constitutivos de esta dimensión? ¿Qué dice la respuesta? Un poquito larga. Muchos estudios han señalado al respecto los siguientes aspectos centrales: el poder, la influencia, la diversidad de valores y metas. El profesor tiene poder, claro, tiene poder. Tiene influencia. Por eso les he dicho, nuestros alumnos nos observan desde que llegamos, si estamos bien peinados
o estamos todos arrugados, nuestras camisas como sea, o estamos olor a tufo, o no sé, todos nos observan. Y eso le avisan a su papá, a su mamá. Ha llegado así el profesor, profesora, así. Le avisan a su papá, a su mamá. Inclusive si el profesor llegó y se sentó y se durmió, también le avisan. Todo le avisan. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, esa influencia que tenemos con nuestros estudiantes, ¿no? Para poder innovar, nosotros tenemos que arrancar, ¿no? La diversidad de valores, sí, diversidad de valores hay en un curso de los 30 estudiantes, hay una diversidad de valores. Por ahí uno de los estudiantes es puntual, el otro menos puntual, ¿no? Y metas trazadas, cada alumno tiene. Ustedes van a notar ahí nuestros estudiantes, hay algunos estudiantes que siempre presentan su trabajo práctico puntual. Ese tiene meta trazada y yo voy a salir voy a ser profesional así, ¿no? Pregunta 1274. Se afirma que los profesores parecen haber perdido la capacidad profesional de trabajar con la diversidad. Si esta no es reducida por algún tipo de clasificación de estudiantes, lo que esta pérdida revela sobre la mentalidad pedagógica dominante es que revela que predomina una mentalidad pedagógica orientada a la homogeneización. Hemos dicho, nuestras aulas son heterogéneas. No podemos homogeneizar, no podemos homogeneizar. Son heterogéneas y tenemos que, cada niño tiene diferentes formas de aprendizaje. Algunos aprenden mucho más rápido, otros más lento, otros más lento. Entonces, hay esas diferencias, ¿no? Diferencias culturales, diferencias sociales, diferentes tipos de... Por eso es una diversidad. No podemos nosotros tratar de igualar a todos, no, va a ser difícil. ¿Por qué? Es un mundo diverso, ¿no? Nuestro curso. Pregunta 1275. Desde la neurociencia educativa, ¿qué enunciado refleja con mayor precisión el funcionamiento del sistema nervioso central en relación con los procesos cognitivos? ¿Qué nos dicen? El sistema nervioso central funciona gracias a su plasticidad, que le permite modificar su estructura y sus funciones según el ambiente, el conocimiento, la experiencia, posibilitando la formación de nuevas conexiones neuronales y el aprendizaje. Hemos hablado, la plasticidad del sistema nervioso de nosotros se va reduciendo, va aumentando, reduciendo, va aumentando, se va modificando permanentemente. Se va modificando permanentemente. ¿Por qué? Porque al compartir, si el estudiante tenía conocimientos previos y nosotros con lo que hemos socializado nuestros conocimientos, se va acumulando. ¿Ve? Entonces se está modificando en el sistema nervioso del estudiante sus conocimientos. Entonces por eso habla sobre la plasticidad del sistema nervioso del ser humano, en este caso de nuestros estudiantes. Pregunta 1276. A ver, 1276. ¿Qué tensión implícita recorre el texto de Feito entre la lógica de la escuela heredada del siglo XIX y las exigencias que plantea la sociedad contemporánea, hoy en el día, ¿no? La tensión radica en que la escuela heredada de la era industrial estaba orientada a aprender y repetir contenidos, mientras que la sociedad contemporánea exige desarrollar competencia, pensamiento crítico, capacidad de resolver problemas, trabajo cooperativo y aprendizaje permanente. Aprendizaje permanente. ¿Por qué en el siglo XIX? Claro, pues ha sido el boom de la, ¿cómo se llama? De la industrialización en el mundo. Claro, ha sido en el siglo XIX con la aparición del ferrocarril, del avión, del barco, con todo eso, ¿no? Pero hoy en el día ha cambiado. Eso, por ejemplo, esta mañana hablaba también con los profesores acá. Les decía, hoy en el día necesitamos emprendedores. Hoy en el día no se necesita que nuestros estudiantes esperen que sean bachilleres siempre para poder estudiar, arreglar una moto, ¿no? Pueden estudiar ahí en Infocal, en todos los departamentos de Infocal. Hay cursos de un mes
de 2 meses, de 3 meses, le van a dar un certificadito que no tiene valor curricular, pero sí sirve a ese niño, a ese joven, es adolescente, sirve para poder ya arreglar. Incluso ya puede ganar sus pesitos trabajando con su padre, con alguien. Entonces, hoy en el día la exigencia es mucho mayor, como nos dice, trabajo cooperativo, aprendizaje permanente. Hoy en el día los maestros y maestras cuando quieren capacitarse están profesionalizándose en Europa, en Estados Unidos, en otros países. No necesitan ir allá. Mientras en el siglo XIX sí o sí era asistir a las universidades. Incluso a inicio del siglo XX, claro, hemos visto nosotros todavía durante el siglo XX, hemos visto todavía, sí o sí era asistir a las universidades. No había esta oportunidad de poder trabajar virtualmente. Entonces, fíjense cómo los cambios hoy en el día exigen de que el maestro y maestra debe estar capacitado. Nuestros estudiantes también. Pregunta 1277. El Escalafón Nacional del Servicio de Educación entre sus finalidades establece dos escalas orientadas al desarrollo de la carrera docente. ¿Cuáles son estas dos escalas? La escala de categoría y la escala jerárquica, ¿no? La escala de la categoría y la escala jerárquica. Escala de categoría es quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Y la escala jerárquica, director, director distrital, director departamental, director nacional de primaria, secundaria. Entonces, es las dos diferencias que hay, ¿no? Además de que nosotros como docentes, de acuerdo al reglamento del escalafón, podemos hacer esa escala de categoría dando exámenes y la escala jerárquica también dando exámenes, pero haciendo que nos califiquen nuestros méritos. Nuestro. Y hablando de eso, el reglamento del escalafón seguramente vamos a estar debatiendo mucho en estos próximos meses igual, porque ya se vienen los procesos de institucionalización para directores de unidades educativas, directores distritales, directores departamentales. Vamos a seguir hablando de esto. Las nuevas tecnologías de la educación, eso, educación superior. La pregunta 1279, faltas y sanciones, el reglamento de faltas y sanciones. De las siguientes conductas cometidas por un maestro es considerada una falta grave? Por ejemplo, extorsionar a estudiantes ofreciéndole calificaciones o aceptar dinero o obsequios a cambio de favores. Está en el artículo 10. O sea, son muchos, ¿no? En faltas graves, son muchos, ¿ya? Que considera que es, porque no es uno solito. Ahí sí tenemos que remitirnos al reglamento del escalafón. No, al reglamento de faltas y sanciones, una cosa de 15 20 faltas que hay. No podemos, no es uno solito. Así que por eso lo hemos puesto en el artículo 10, o sea, todo lo que está en faltas graves. Pregunta 1280. ¿Qué fenómeno concreto ilustra diseñar el currículum para advertir sobre el riesgo de adoptar automáticamente el último paradigma científico en la enseñanza escolar? El fenómeno utilizado para advertir este riesgo es la incorporación a crítica de los últimos paradigmas científicos del currículo escolar, olvidando que los contenidos deben seleccionarse por su valor formativo y su pertinencia educativa, no únicamente por su novedad científica. Claro, siempre hemos hablado de que nosotros, este, eh, los profesionales tenemos que ser críticos, reflexivos, analíticos. No vamos a incluir nomás cualquier cosa, un avance de la tecnología. Por ejemplo, no podemos insertar nosotros, ¿cómo se llama? Fabricación de bombas atómicas. No vamos a incorporar porque eso estaría yendo en contra de la paz mundial, ¿no? Entonces, tenemos que analizar para poder insertar en el currículum que vaya insertado como planes y programas o contenidos programáticos. Protocolo de prevención y actuación. Pregunta 1281. En una unidad educativa se identifican simultáneamente las siguientes deficiencias: espacios físicos inadecuados, ausencia del plan de convivencia pacífica y armónica, maestros y maestras sin formación en estrategias pedagógicas de prevención, nula coordinación de servicios de salud y protección externa. ¿Cuál de los siguientes componentes tiene carácter estructurante?
El plan de convivencia pacífica y armónica tiene una estructura que articula institucionalmente las medidas y responsabilidades, formación y coordinación preventiva. Principalmente si estamos hablando, dice, espacios físicos, ausencia de plan de convivencia pacífica, responsabilidades. ¿Quiénes son los responsables? El director y los maestros, ¿no? ¿Quiénes son responsables de los espacios físicos inadecuados? El gobierno autónomo municipal, ¿no? Y si no hay coordinación entre instituciones, evidentemente se va a ver eso en como deficitaria o deficiente participación. Azul, vamos a pasarlo. 1283. La escuela graduada adoptó como criterio dominante de clasificación de los estudiantes una variable que, siendo simplificadora, permitía gestionar la heterogeneidad de manera operativa. ¿Cuál era este criterio? El criterio dominante fue la edad cronológica. Acuérdense, la edad cronológica, por ejemplo, ahorita está en debate. Los de educación inicial ya no van a entrar, no van a poder inscribirse, por ejemplo, al año si han nacido en febrero, en marzo, en abril, no, sino han cumplido 4 años hasta 31 de diciembre. Pregunta 1284. En el contexto de la innovación educativa, ¿cuál de las siguientes condiciones institucionales se considera fundamental para que los actores educativos se atrevan a experimentar, asumir riesgos y aprender de sus errores sin temor a ser sancionados? El clima institucional de confianza y seguridad psicológica, que, con apertura a la experimentación, tolerancia al error y aprendizaje sin sanción por los intentos fallidos. En seguridad psicológica hemos hablado en innovación educativa que tenemos que darle el respeto a nuestros estudiantes. No, tenemos que motivarle, elogiarle más bien para que tenga un aprendizaje significativo. Pero si nosotros a la llegada le estamos diciendo que estos alumnos, que estos hemos llegado de nuestras casas con problemas graves, no, definitivamente esos problemitas, ya les he dicho, lo dejan ahí en la reja, a la entradita nomás. Allá afuera ya pueden, de sus problemas, de su familia, de su casa. Adentro del colegio, nada, no lo mezclen esa situación. Eso les hemos hablado de seguridad psicológica. Así que seguridad psicológica es respeto a nuestros estudiantes y darle más bien una motivación para que pueda tener un aprendizaje significativo, ¿no? Pregunta 1285. Según el texto de innovación educativa, al planificar un proceso de transformación institucional, ¿qué conjunto de dimensiones debe abordarse de forma sistémica e integrada? Respuesta: la planificación de la transformación institucional debe abordar de manera integrada las siguientes dimensiones. La parte pedagógica, la parte organizativa, cómo estamos. A veces, incluso en algunas unidades educativas, los directores son tan panchos, las directoras también, en algunos casos, no estoy generalizando, en algunos casos, seguro que no tienen el plan de convivencia pacífica, hermano. O sea, tienen que, y además, la unidad educativa para funcionar también bien debe organizarse en comisiones, ¿no? En primaria tal vez no hay muchos problemas, pero en secundaria hay problemas, por ejemplo, cuando hay problemas de los estudiantes, la comisión disciplinaria tiene que trabajar, ¿no? Debe organizarse. La parte administrativa, cómo funcionan la secretaria, asistente administrativo o regente, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Funciona bien la administración? Siempre la información llega puntual en las reuniones. ¿Estamos tocando temas educativos principalmente de nuestra unidad educativa o no? ¿No? Comunitaria, debe haber participación de todos, padres, madres, estudiantes, docentes, directores, la parte administrativa. Pregunta 1286. En una clase, 12 estudiantes obtienen el mismo resultado de fracaso en una prueba. Frente a esta situación, el estudiante A reacciona con vergüenza y se retrae socialmente. El estudiante B, en cambio, responde con determinación y busca estrategias para mejorar.
¿Qué factor explica principalmente que un mismo estímulo provoque respuestas emocionales tan distintas? Respuesta. El factor que explica la diferencia es que cada persona interpreta y procesa emocionalmente las experiencias de manera distinta, según su historia personal, aprendizajes previos, estado emocional y funcionamiento cerebral. Hemos dicho, el aprendizaje también es diverso, ¿no? Puede ser su aprendizaje cultural, por ejemplo, que sabe hablar varios idiomas, ¿no? Su aprendizaje, es distinto de un estudiante hacia otro. Por ahí, ese día cuando estamos nosotros socializando nuestros conocimientos, el estudiante ha venido, pero con problemas serios de su casa, no va a poder, principalmente no va a poder, comprender los contenidos que estamos compartiendo con ellos. No va a poder porque está más preocupado en los problemas que tiene. Pero mientras el otro alumno, su compañero ha venido, no tiene problemas, tranquilamente va a poder, trabajar y comprender los contenidos que estamos socializando con ellos. Entonces, hay esa diferencia, ¿no? Pregunta 1287. Al reflexionar sobre los límites de la atención individualizada en la escuela obligatoria, se descarta la modalidad específica como solución general. ¿Cuál es? La modalidad que se descarta como solución general es la atención individualizada permanente como respuesta para toda la escuela obligatoria. Siempre hemos hablado de una educación social. O sea, nosotros, nuestros estudiantes, eh, cuando puede ser que aprendan en su casa, en algún lugar, cuando se ponen a leer un libro, sí, es un aprendizaje individual, pero en la escuela definitivamente es social, es en grupo, en equipo. No, no es solo. Por eso, la atención individualizada permanente como respuesta para toda la escuela obligatoria se descarta. No, no hay atención individualizada porque no le voy a decir yo a este alumno, vos vas a atender bien. Usted no atienda. No, no hay esa. Sino para todos le estamos diciendo nosotros, el maestro y maestra, para todos le estamos diciendo, atiendan la motivación, que esto, a ver, que después de terminar la clase, vamos a mirar el partido, pero avancemos bien y rápido, terminamos. Ah, los estudiantes, vamos a mirar, están contentos, van a atender. Todos, para todos, porque no estamos seleccionando uno por uno, ¿no? La atención. Eh, 1288. Según Sacristán, la proliferación de más de 60.000 entradas sobre currículum en Google Book, 9.000 en la Biblioteca del Congreso de Washington, permite inferir que, sacar conclusiones, no está diciendo, permite inferir que el currículum constituye un campo de estudio amplio, complejo, polisémico y de enorme desarrollo académico, lo que explica la diversidad de significados y enfoques sobre este concepto. ¿Qué nos está diciendo? Nos permite concluir que el currículum constituye un campo de estudio amplio, definitivamente es amplio, ¿no? El plan, el diseño curricular en nuestro país es amplio. Si nosotros queremos tomarlo, es complejo. Por eso que la diversidad y los significados serán enfoques sobre un concepto específico, ¿no? Porque no podemos tomarlo de manera general, ¿no? Tenemos que especificar principalmente con nuestros estudiantes. La pregunta 1289. La polisemia del término currículum no responde a una imprecisión conceptual, sino a una condición constitutiva del mismo. ¿Qué factor explica estructuralmente esa condición? La polisemia del término currículum se explica porque designa una realidad compleja con múltiples funciones, significados, usos y perspectivas. Poli, poli es mucho, ¿no ve? Poli es mucho. A ver su sinónimo, vamos a verlo. Variedad, ¿ve? Variedad, multiplicidad. Nos está diciendo, que es cantidad. Por eso no, o sea, por eso nos está diciendo funciones múltiples, significados, muchos significados, además muchos usos.
muchos usos y desde diferentes perspectivas, ¿no? Pregunta 1290. Aunque compartan el mismo currículum formal en una formación profesional equivalente, los docentes producen currículos reales distintos. ¿Por qué? A ver, esto parece que está lo mismo que la pregunta anterior, pero hemos dicho, aunque sean dos docentes matemáticos, tres, paralelo A, B, C, D. Paralelo A, desde primero hasta sexto trabaja una maestra. Paralelo B, un maestro. Paralelo C, otra maestra. Paralelo D, un maestro. Toditos de matemáticas de punta a punta. Aunque son de la misma especialidad, siempre van a tener esa variación. ¿Por qué? Porque algunos docentes se están preparando, se están capacitando permanentemente, pero algunos de estos cuatro maestros que estoy indicando, uno o por ahí los cuatro o por ahí dos están preparándose permanentemente y otros no están preparándose. Mientras mayor preparación del docente, mucho mejor también va a poder desarrollar sus contenidos programáticos en lo que es el currículum real o formal, en el formal planificado, ¿no? Quiere decir. Pregunta 1291. Según Bourdieu, citado en el capítulo, el currículum real y el trabajo escolar, ¿cuál es el producto más específico de un sistema de enseñanza en relación al hábito cultivado? Según Bourdieu, el producto más específico de un sistema de enseñanza es el hábito cultivado, es decir, un conjunto de esquemas fundamentales, profundamente interiorizados, que orientan de manera duradera el pensamiento, la percepción y la acción. ¿Qué nos está diciendo en síntesis? El conocimiento, la percepción, la acción es a largo plazo. Eso dura, ¿no? No es un aprendizaje a corto plazo. La pregunta 1292. Según Sain López, estilos de aprendizaje. Estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. Un estudiante que experimentó métodos defectuosos de enseñanza muestra rechazo generalizado hacia todas las materias, incluso aquellas que nunca le generan problemas. ¿Qué fenómenos del funcionamiento clásico de Pavlov explican simultáneamente esta situación? Un docente con sus métodos defectuosos de enseñanza o conducta inapropiada puede condicionar al niño a desarrollar desagrado y odio hacia él. El tema que enseña incluso el ambiente escolar. Claro, ahí está viendo lo que hemos hablado, rechazo, reacción, aversión, ¿no? O sea, no quiere saber de las áreas de conocimiento. ¿No? Incluso de aquellos maestros y maestras que han llevado bien su socialización de aprendizaje, pero igual va rechazando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los maestros y maestras no le han dado un aprendizaje significativo y por lo tanto va rechazando, va odiando, tiene desagrado de poder llevar los contenidos programáticos de todas las áreas de conocimiento. 1293. Educación inclusiva. En una de las instancias responsables de publicar el reglamento para el fortalecimiento de la educación inclusiva en el sistema educativo plurinacional, modalidad indirecta es la Dirección General de Asuntos Administrativos por medio de la Unidad de Gestión del Personal SEP y Sistemas Informáticos que debe publicarlo en el sitio web del Ministerio de Educación. Todas las publicaciones que emiten generalmente es sistemas informáticos, pero también la unidad de gestión del personal del CEF, que publican en la página del Ministerio de Educación. Y eso debe publicarse una vez que está aprobado, que está firmado la resolución ministerial, ¿no? Pregunta 1294. Protocolo de prevención y actuación. Una estudiante revela a su maestra que viene viendo víctima, que viene siendo víctima de violencia sexual por parte del director de la unidad educativa. ¿Cuál es la instancia que debe llevar adelante los procedimientos de actuación y bajo qué condición? Cuando el presunto agresor es una autoridad educativa como director, la directora o el director departamental.
Hay un errorcito ahí. La directora distrital, generalmente un proceso administrativo hace un inmediato superior. Si es director, directora, el director o directora distrital de educación, ¿no? Pero si es un director o directora distrital de educación, va a ser el director departamental. Y si es el director, directora departamental, va a ser el ministerio, ¿no? Entonces siempre un cargo superior. Entonces ahí lo he cambiado como el director, la o él vamos a poner. La vamos a poner. El barra el director o la directora distrital de educación. Este azul es de educación superior. Pregunta 1296, innovación educativa. En el área rural, los niños presentan bajo desarrollo de oralidad, lectoescritura y corporalidad. Carecen de espacios afectivos y están vinculados desde temprana edad al trabajo. ¿Qué dimensión de la innovación educativa debe priorizarse en este contexto? Debe priorizarse la dimensión pedagógica, fortaleciendo el desarrollo de la oralidad, la lectoescritura, la corporalidad, el juego y la creación de ambientes afectivos de aprendizaje. Definitivamente, ¿no? La dimensión pedagógica, o sea, si estás teniendo dificultades en la lectura, en la escritura, ¿quién va a ser? El maestro y maestra. Oralidad, relatar, contar, narrar, lo mismo. Es el maestro, la maestra, principalmente de comunicación y lenguajes. Pregunta 1298. Debido a las tareas de aprendizaje en el aula son cognitivas, obligatorias y evaluadas públicamente, Jerebropi argumenta que la motivación del estudiante está a un nivel óptimo. ¿Cuándo? ¿Cuándo está a un nivel óptimo? Nos dice, debido a que las tareas de aprendizaje en el aula son cognitivas, obligatorias y evaluadas públicamente. Jere Propi argumenta que la motivación del estudiante está en un nivel óptimo cuando la dificultad de la tarea es moderada con un 50% de las posibilidades de éxito. Cuando los estudiantes saben que tienen habilidades para dominar una tarea y cuando valoran esas habilidades. En algún momento les había hablado de esto. No nos quedemos, yo siempre les digo a mis estudiantes, no sean, tienen que romper ese esquema mental. Alguien está rayando la pantalla. Les decía que tienen que hacer su plus, salir de esa zona de confort. Les digo a mis estudiantes, si el maestro o maestra les ha dado 20 ejercicios, a ustedes hagan 30 o 40. ¿Van a aprender más? Claro. Salir de la situación de confort. Lo mismo que habló, les expliqué, parece que compartí con ustedes, Pep Guardiola hace una semana ha hablado diciendo de Messi. Messi cuando trabajaba, cuando era su entrenador en Barcelona, cuando todos los jugadores ya se iban, si Messi no podía hacer alguna técnica, se quedaba, dice, hasta hacer, hasta poder. Y eso decía Pep Guardiola. Ahora entiendo por qué Messi se esfuerza en poder llevar adelante a todo su equipo. O sea, siempre se salía de su zona de confort, de su zona de conformidad o conformismo. Entonces, fíjense, nuestros estudiantes tienen que hacer eso también. Les he dado en esto, por ejemplo, los el último acuerdo dice, haz lo mejor posible, haz lo mejor posible. O sea, tus trabajos hágalo lo mejor posible, hágalo, no hagas a medias, no hagas, si no sabes, no hagas, mejor hágalo lo mejor posible. Yo les digo a mis estudiantes, no me hagan cuadernos y letras como sean, no, háganme lo mejor posible. Yo voy a revisar los mejores cuadernos que estén bien detalladitos, no a la carrera o solamente aquí por cumplir están copiando de su compañero. Entonces, eso es lo que nos está hablando acá, ¿no? Siempre que el estudiante debe hacer un nivel óptimo,
para poder alcanzar el éxito. Pregunta 1299. ¿El criterio que permite distinguir una diferencia es admisible en la escolaridad obligatoria? Es que solo las diferencias y las prácticas que las protegen, que no desigualen o toleren la desigualdad, pueden admitirse en la escolaridad obligatoria. Pero estas diferencias, nosotros tenemos que ponerlo, les he hablado de dos palabritas: equilibrio, ecuanimidad. Nosotros tenemos que hablar para todos por igual. El que aprende más rápido, el que aprende más lento, el que hace sus trabajos más puntual y el que hace sus trabajos más tarde. Para todos de manera equilibrada o ecuánime como profesionales tenemos que. Y por lo tanto a eso se está refiriendo. Convivencia escolar. En el documento Convivencia Escolar y Resolución Pacífica de Conflictos, esta propuesta se basa en los principios de la no violencia, de manera que toda acción educativa trate de resolver los conflictos principalmente en 3 niveles consecutivos y en paralelo. ¿Cómo se denominan estos niveles? Los imprevistos técnicos o de habilidad. 1. Pragmático o de prudencia. 2. Y moral o categórico. Taxativa está la respuesta, ¿no? Pregunta 1300, era 1301, convivencia escolar. Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, según Díaz, Basso y Thornton, dentro de la fase de implantación se concluye por la calidad de las relaciones, la comunicación, el liderazgo, las normas, la participación y la forma institucional de afrontar los conflictos. Una gestión rígida o injusta lo deteriora. El director, directora o la parte administrativa tiene que saber resolver el conflicto de manera más equilibrada. ¿Por qué? Porque no le voy a dar al estudiante que tiene culpabilidad, no le voy a perdonar tampoco. No le estoy diciendo que perdonen, sino que debe hacerse justo ¿cómo se llama? Que si el estudiante ha cometido el error, será pues procesado un proceso disciplinario dentro de la unidad educativa y se derivará a la dirección distrital, como también a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Pero si el director o la directora o la comisión disciplinaria por ejemplo, si han cometido el error 4 alumnos, a uno le perdonan que ha hecho el mismo error y a 3 le castigan. Ahí estamos fallando, ¿no? Hay un error y por lo tanto no podemos actuar con injusticia. Pregunta 1303. ¿Cuál de los siguientes factores es identificado como una barrera estructural que dificulta la consolidación de procesos de innovación educativa en los centros escolares? La barrera estructural es la fuerza de status quo, es decir, los principios relacionados de poder, tradiciones y forma de organización que hacen que las escuelas se adapten requiriendo poco o ningún cambio y dificulten la consolidación de procesos de innovación. Definitivamente, siempre hay intereses, pues. En la unidad educativa hay un grupo de maestros que manejan. Al director siempre le están chismeando. No sé, pues, por qué será. Pero hay otros grupos, tampoco se meten o son muy apáticos con la situación. Lo que tenemos que actuar siempre en el marco de las normativas acá, ¿no? Porque si no, miren, siempre, un ejemplo que les voy a dar. Supongamos que estamos en el mes de febrero. Algunos directores pues, hacen en el mes de febrero todavía sus horarios. Pero ya el profesor, por ejemplo, ya está trabajando en un colegio particular. Entonces ya no puede venir los sábados o ya no puede venir un lunes. No sé la cosa, pero el horario debe estar antes de empezar las clases. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien cuántos cursos tenemos y cuántos docentes tenemos, ¿no? Y por lo tanto debe estar el horario para que nadie se queje. Nadie diga, no, me ha tocado sábado. Entonces, de acuerdo a ese horario,
ya pondré también en el otro colegio mi horario pueda yo adecuarme y no tener dificultad de que choque mis horarios, ¿no? Uno, una divergencia entre los docentes. Siempre hay esa fuerza, esa camisa de fuerza de que no, yo quiero viernes, yo quiero lunes, yo quiero sábado, no sé. Entonces, fíjense, siempre hay, cuando un maestro y maestra dice, a ver, colegas, haremos esta actividad, me parece innovador, me parece bonito. No, que esto no va a faltar alguien, va rechazando. Por ahí es bueno, sin analizarlo, están rechazando. Entonces no es bueno, esos son, ¿cómo les digo? Obstrucciones que siempre le estamos poniendo limitantes, siempre estamos poniendo pero, o siempre estamos con la enfermedad de la excusitis, que siempre hay excusa. Y les voy a decir, por ejemplo, hay un errorcito desde la primera, no sé, desde primera, segunda, tercera clase. Es la misma persona que me hace, por ejemplo, el pintado en la pantalla. ¿Por qué detesto eso? Por ejemplo, este símbolo que me pone es siempre lo mismo, va repitiendo. Ah, este patrón me está repitiendo, siempre lo mismo. Quiere decir que es la misma persona que va rayando la pantalla. ¿No? Entonces, fíjense cómo estamos haciendo. Entonces, siempre va a haber en nuestra unidad educativa, si algo queremos hacerlo, algunos se están oponiendo. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo o algo, o no querrán trabajar, pues. Entonces, tenemos que siempre, si algo está, algún profesor está diciendo, esto haremos y vemos que es positivo, hagámoslo, pues. No porque ese profesor o profesora está mencionando, no vamos a hacerlo. La pregunta 1304. A ver, está descargándose mi batería. Un momentito, por favor. Veo, les dije, es la misma maestra. La pregunta 1304. Durante la aplicación de la ruta de actuación establecida en el protocolo de prevención y actuación, el director de la unidad educativa, tomando conocimiento de un hecho de violencia sexual cometido por un docente en ejercicio de sus funciones dentro del establecimiento contra un estudiante, ¿qué agravantes del artículo 310 del Código Penal boliviano debe consignarse en el ámbito educativo por ser específicamente relativo a este contexto? Se configura la agravante prevista cuando la persona agresora está encargada de educación de la víctima y cuando la víctima se encuentra bajo su dependencia y en la unidad educativa y centros de educación especial, ¿no? Entonces, no hay negociación en este tipo, hemos dicho, ¿no? No hay negociación, no puede decir al director, ¿será cómo hago? Le mando mi informe a la dirección. Debe ser inmediatamente. ¿Por qué? Porque el director también, si no, está cayendo en lo que es omisión, obstaculización o incumplimiento. Inmediatamente cuando hay este tipo de abuso sexual. Eso dice también en lo que es protocolo de prevención y actuación. La pregunta 1303. ¿Cuál es el procedimiento correcto cuando la parte denunciada por violencia física y psicológica es la propia directora o director de la unidad educativa? Cuando la persona denunciada es la directora o el director de la unidad educativa, la denuncia debe presentarse directamente a la Dirección Distrital de Educación. Exactamente, está bien aquí. Que asume la actuación correspondiente, evitando que la propia autoridad denunciada conozca o tramite su caso. Claro, no puede. Eso está bien, es el director, directora distrital de educación. Cuando el director de unidad educativa o directora de unidad educativa comete alguna violencia física y psicológica, es a la dirección distrital de educación. Currículum. Uno, mejor dicho, 1306. El hecho de que la mayor parte del alumnado se niegue a estudiar más de 3 días antes de los exámenes es interpretado en el texto como evidencia de que evidencia que predomina una evaluación basada en la memorización de corto plazo,
orientada a repetir información para el examen y olvidarla poco después en lugar de desarrollar competencias y aprendizajes duraderos. Cuando hablamos de aprendizajes duraderos, estamos hablando de aprendizaje de largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de evaluaciones memorísticas, estamos hablando de corto plazo, ¿no? Y no podemos hacerlo una socialización de un contenido nosotros como maestro y maestra para poder de que se olviden después, para corto plazo. Por eso debemos hacer una motivación adecuada, que no deben estar distraídos nuestros estudiantes para que puedan comprender toda la extensión del contenido. Pregunta 1307. Al examinar los resultados de distintas pruebas a las que se somete el alumnado, el texto, diseño, desarrollo e innovación del currículo, identifica un problema estructural que consiste en qué. ¿En qué cosa? A ver, el problema estructural consiste que en la proliferación de evaluaciones externas e internas no siempre se traduce en una mejora de la calidad educativa, sino que puede reforzar una cultura centrada en medir resultados más que en mejorar los procesos de aprendizaje. ¿Qué nos está diciendo? A veces, hoy he hablado sobre ese caso. Hace años, yo me acuerdo los años, cuando yo era alumno, le estoy hablándoles los años 80. Habían un maestro, iba a evaluar los alumnos de la otra unidad educativa, de la otra unidad educativa venía a evaluar a los estudiantes de acá, para más o menos saber cuál es el grado de aprendizaje. Y además con un solo examen nos aprobaban o nos reprobaban, pues antes, ¿no? ¿No? Entonces, viendo esta situación, por ejemplo, es más o menos está referido a eso. Hay cosas externas de la unidad educativa. Hay cosas que, por ejemplo, que pueden influir en el aprendizaje, pueden influir en el problema central del currículum. Por ejemplo, cosas que traen los niños o los adolescentes a nuestras unidades educativas. En Santa Cruz he visto varias denuncias por redes sociales que hay muchos estudiantes están traficando la marihuana en las unidades educativas o exalumnos de las unidades educativas que han empezado a perforar el sistema educativo en nuestras unidades educativas. Entonces, esas cosas influyen en las evaluaciones. ¿Qué va a estar un alumno que por ahí se ha pitado, igual que el ex gobernador de Santa Cruz andaba pitado, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a estar pues, en las evaluaciones para mejorar la calidad educativa? Definitivamente no, ¿no? Pregunta 1308. Walser introduce el concepto de igualdad simple en el marco del debate sobre la escolaridad obligatoria. Asume este principio, supone aceptar que, ¿qué nos dice Walser? Denomina igualdad simple una enseñanza con contenidos fines comunes. Obliga a aceptar el reto de hacer compatible en la escolaridad obligatoria un proyecto válido para todos con la realidad de la diversidad. Sí, hemos hablado de diversidad, pero la realidad también del contexto, porque nos dice, habla de la escolaridad obligatoria. Y en nuestro país es la escolaridad obligatoria en educación regular, ¿no? Entonces, los contenidos y además los fines comunes siempre nos va a llevar a una escolaridad obligatoria que nuestros estudiantes van a tener que cursar. No puede haber un primero, no voy a estudiar segundo, sí, pero voy a entrar al año tercero. No, no hay eso, ¿no? Saltos, salvo que tengan, ¿cómo se llama? Estudiantes con edad avanzada, entonces eso sí pueden hacer nivelación y pueden dar exámenes. Pregunta 1310. El documento Convivencia Escolar y Resolución Pacífica de Conflictos menciona que los alumnos introducen su cultura juvenil en los centros educativos, una cultura caracterizada a veces por ciertos comportamientos denunciados y sentidos como conflictivos por el profesorado, del mismo modo que algunas culturas institucionales son sentidas por los alumnos como una presión anormal que refuerza su desarraigo hacia
La idea central es que los estudiantes puedan desarrollar desarraigo hacia la cultura institucional de la escuela cuando perciben sus normas y prácticas como una presión anormal, mientras que el profesor interpreta ciertos rasgos de la cultura unil como conflictivos. O sea, ¿qué pasa? Hoy en el día nuestros jóvenes, pues, con melenas grandes vienen, con melenas hasta aquí. Pero eso también va a depender de la normativa interna que tienen las unidades educativas. Y las normativas internas, a ver, alguien está rayando la pantalla, por favor. Las normativas internas de la unidad educativa es aprobado por los maestros, por los padres y madres de familia, por los estudiantes. Y no pueden ignorar, no pueden ignorar. Pero ellos dicen, no, ¿por qué me voy a... Tenía un alumno, una melena hasta aquí. Entonces, cuando yo llegué a la unidad educativa en septiembre, octubre, noviembre, ya no hay problema. Pero al año, usted se adecua al reglamento interno porque todos ustedes han socializado el reglamento interno antes de aprobarlo. Estaban sus papás, ustedes, los estudiantes, a través de sus compañeros que son el gobierno estudiantil, los maestros, todos hemos aprobado. Así que no es que porque yo quiero que este reglamento interno tiene que aplicarse. Entonces, se sienten un poco mal o vienen con aretitos los varones, ¿no? Esas cositas que, pero va a depender cómo está elaborado su normativa interna, su reglamento interno. 13-11. Disculpe, licenciado, buenas noches. Sí, buenas Disculpe, noches. a la colega esa que está rayando, perjudica, interrumpe, por favor, o bloquea. No sé qué se puede Sí, hacer. ya le mandé mensaje a la institución para que bloqueen, pero no sé por qué, porque definitivamente es todos los días Sáquela y es la del misma grupo. persona. Parece que se duerme Sáquela del la grupo, madre, mire, sigue profesor. rayando. Entonces, y al niño lo deja y su celular sigue tocando. Parece que a Y el propósito. mismo tipo de letra, ya he dicho que qué barbaridad, pero por favor, maestro, maestra, que está rayando en su celular, fíjese, está escribiendo. No se escucha, dice. Seguramente su señal debe ser, no sé, o es que está solamente por No jugar, está escucha, el distrayendo, texto ¿no? no escucha, está mal. Sí. Sáquela Pregunta. del grupo, bloqueela. Pregunta 13-11. ¿Qué posición adopta Apple frente a la supuesta virtualidad del currículum básico para crear cohesión social? El autor ha cuestionado muchos de los aspectos que le caracterizan o que se esgrimen con sus fortalezas. La supuesta cultura común implica ese currículum. Para él, una imposición neoconservadora. Igualmente se cuestiona la supuesta virtualidad de crear cohesión social y objetividad, asuntos difíciles de conseguir dadas las diferencias culturales, económicas y sociales de las que parten los estudiantes. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros tenemos que hacer una cohesión social en nuestras unidades educativas. Claro. Eh, ¿Por qué una cohesión social quiere decir que deben estar unidos todos en el curso, nuestros estudiantes? No podemos, siempre, hemos dicho, no podemos disgregar, no podemos separar, no podemos limitarle a unos tres, cuatro alumnos. No, no, ustedes saben ya, hay apartito allá. No, sino a todos tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? 13-12. ¿Qué demanda ideológica y social explica que el currículum haya debido ampliar su alcance más allá de la preparación para estudios superiores? La ampliación del currículum responde a la demanda social e ideológica de una educación obligatoria para todos, orientada no solo para preparar para estudiantes superiores, sino también a formar ciudadanos capaces de desenvolverse en la vida social, laboral y democrática. Definitivamente, eh, la demanda ideológica y social es, por ejemplo, en nuestro país, que nuestros estudiantes deben concluir el bachillerato y después deben estudiar en las universidades, en los institutos, en una educación superior para ser buenos ciudadanos, como nos dice aquí.
para poder trabajar, para poder tener una fuente laboral, pero también una vida social, ¿no? Una vida social. Pregunta 1313. A ver. Ya. Estoy en Cochabamba, colegas. Les voy a dar, por ejemplo, hasta las 8:45, ¿ya? 1 hora y 45 minutos. Pero mañana les voy a extender todo el horario para que podamos debatirlo porque tengo vuelo y por ahí me hago dejar. Ya, por favor, por esta noche su comprensión. Pero mañana todo el tiempo disponible, no hay problema. Está La bien, pregunta licenciado. 1313. Por la mañana. Sí, mañana no Está hay bien, problema. hijo. Mañana, en la tarde o en la noche, no hay problema, todo el tiempo disponible. Por la Una, mañana. una estructura del cerebro profundo, no, hasta tengo unos 15 minutos más. Una estructura del cerebro profundo evalúa cada experiencia escolar como positiva o negativa, condicionando si el estudiante se acerca o se aleja del proceso de aprendizaje. ¿Qué estructura cerebral cumple esta función y cuál es su propósito evolutivo fundamentalmente? Su propósito evolutivo es evaluar rápidamente si una situación representa seguridad, amenaza, activando respuestas de acercamiento o alejamiento para favorecer la supervivencia. ¿Qué nos está diciendo? Claro, el estudiante, si por ahí estamos hablando cosas de amenaza, de que alguna inseguridad en la unidad educativa, seguro que va a querer rechazar o alejarse de eso, ¿no? Pero si estamos hablando de una función que es positiva para el estudiante, entonces se va a acercar, más al contrario, él va a querer aprender mucho más. ¿No? De eso nos está hablando. La pregunta 1314. ¿Por qué es importante neutralizar emociones negativas y fomentar emociones positivas? A ver, voy a mandarlo. Ya lo he mandado, pero parece que bloquear. Dice, no se puede Dice, expulsar. Es dice María la Concepción, administración, dicen. María la O Concepción persona sea, se la que, llama. base, la base. Sacarlo del la grupo. persona que Termina tiene la el, reunión y a sacarlo del grupo. A ver, coleguitas, déjenlo a trabajar a Liz. Sáquela. Sáquenla Ya, del grupo, vamos a dice. continuar. Ya vamos a continuar, ya, por favor. silencio, Colega, no dicen, lo sabe lo Capítulo, que presione. hace, silencio. ya, muy bien. ¿Por qué es importante neutralizar emociones negativas y fomentar emociones positivas en el aula según la neurociencia? Porque es importante nivelar estados emocionales en el aula, dando la posibilidad de eliminar, neutralizar emociones negativas y fomentar emociones positivas. ¿A través de qué? A través de la motivación. Claro, los estados emocionales son diferentes, igual que que nuestros estudiantes son diferentes, mundos diferentes, sus estados emocionales cuando llegan al colegio también son diferentes. Y nosotros tenemos que tratar de eliminar, neutralizar esos estados emocionales negativos para que tenga estados emocionales positivos. ¿A través de qué? A través de la motivación, ¿no? A través de una lluvia de ideas que participen todos y por lo menos siempre hay que diversificar, que no participen los mismos nomás, sino que participen siempre uno, otro. Los que no han participado igual deben participar, ¿no? Pregunta 1315. Desde el neuroaprendizaje, ¿cuál es la razón principal por que se recomienda al maestro aprovechar los avances tecnológicos en el aula? Hay que aprovechar los avances tecnológicos y utilizar los dispositivos móviles en los proyectos de enseñanza-aprendizaje, lo que hará que nuestro cerebro se motive, innove y se sienta en el contexto conocido y amplio del aprendizaje. Lo que pasa es que no podemos, por ejemplo, aquí en neuroaprendizaje nos está diciendo que podemos utilizar en el libro. ¿Por qué nos dice? Porque es conocido para nuestros estudiantes, ¿no? Por ahí algunos de nuestros estudiantes, por los que están, por ejemplo, por abajito viniendo,
por ahí ni van a conocer ya el diccionario porque por ahí el diccionario va a desaparecer y va a ser, no sé, en el celular todo, ¿no? Entonces, el avance tecnológico en el aula es fundamental. Claro, nuestros estudiantes, por ejemplo, saben manejar esto, pero no saben manejar, por ejemplo, el teclado de una computadora, de una laptop. ¿Por qué? Porque ahí tiene que trabajar los 10 dedos y aquí en el celular solamente con 2 dedos están trabajando. Entonces, fíjense las limitantes que tienen, ¿no? Pregunta 1316. Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos. Indica que los jóvenes participantes del programa en clave de paz desarrollan proyectos centrados en un clima organizacional pacífica como experiencia comunitaria de educación y salud, ¿no? Siempre un clima organización pacífica y armónica. Pregunta 1320. Estilos de aprendizaje. 1320 hasta 1350 vamos a llegar ya. ¿Cuáles son los 4 componentes básicos que estructuran la fase de diseño dentro de la planeación del trabajo por proyectos? La reflexión y la retroalimentación son fundamentales en el modelo, fruto de la discusión para construir conocimiento profesional. Se destacan como pasos: reunión, observación, análisis de lo observado, reunión de posobservación, análisis de observación, desarrollo y mejora. Es una vía de formación continua que incide en el desarrollo profesional docente. Se considera similar en la fase de Marcelo, desarrollo profesional a través del desarrollo curricular y formación del centro. Este modelo exige a los docentes conocimientos y estrategias específicas. Nos está diciendo analizar lo que nosotros tenemos que compartir con nuestros estudiantes, pero también si nosotros estamos compartiendo esa experiencia, tenemos que dar retroalimentación. Y retroalimentación es de las partes más importantes, 1, 2, 3 veces de las partes más importantes de los contenidos programáticos. De una lección será, pues, no sé, 2, 3, 4, 5 subtítulos, ¿no? Pregunta 1321. La educación superior enfrenta un reto de formar profesionales capaces de responder ética. A ver, esto es de superior. De superior, lo han mezclado porque este de color. A ver. Ya, la 1322. Al reflexionar sobre los aspectos fundamentales del cambio en las instituciones formativas, ¿qué implica dicho proceso en relación con quienes lo llevan a cabo? El cambio implica igual para educación. A ver, el cambio implica la transformación de las personas, ya que son ellas quienes deben modificar sus creencias, prácticas, relaciones y formas de actuar para que la innovación sea posible. Reglamento de faltas y sanciones. ¿Qué criterios determinan la aplicación de sanciones a los infractores por parte de los tribunales que tramitan los procesos disciplinarios en contra de maestro y maestra? Se aplican sanciones a los infractores por los tribunales que tramitan los procesos de acuerdo a la concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, ¿no? Atenuantes y agravantes también, tipificación de sanciones, está en el artículo 13. Aquí, por ejemplo, en alguna parte por ahí les preguntan, parece que ha venido en gestiones anteriores sobre el reglamento y falta de sanciones. El reglamento y falta de sanciones, con eso yo puedo hacer un proceso administrativo a un director, directora distrital. No puedo hacer. La parte administrativa que habla el reglamento del escalafón se refiere al director, a la secretaria, asistente administrativo, que es el regente. De eso habla. No habla del director, directora distrital, ni del director departamental. No se puede hacer, ellos están en la carrera administrativa. Entonces, no se puede hacer un proceso administrativo con el reglamento y falta y sanciones. Sí, ¿a quiénes? A los docentes, a los directores, a los maestros, a las secretarias, a los asistentes administrativos, sí, con el reglamento de falta y sanciones. Eso, una aclaración. Pregunta 1324. ¿Qué estrategia de enseñanza responde mejor a un paradigma donde la inclusión se vive como forma de vida y no como simple mandato normativo? Es una forma activa de aprender habilidades, resolución de problemas, mientras permite que los estudiantes puedan adquirir conocimientos básicos.
si nosotros estamos haciendo cambiar su forma de pensar con la inclusión, definitivamente las habilidades que van a desarrollar nuestros estudiantes posiblemente sea con resolución de problemas, puede ser con crucigramas, como les decía en algún momento. Puede ser que, por ejemplo, factorización, yo me acuerdo, factorización resolvía un árabe en la Universidad La UTEPSA, en la Universidad UTEPSA resolvía a través de unas tablitas, pero exactamente el mismo resultado. Entonces, son habilidades, destrezas para poder resolver cualquier, cualquier dificultad en los problemas matemáticos, ¿no? 1325. En el texto sobre objetivos curriculares, Clemente Linuesa cuestiona una concepción reduccionista y propone una visión más integral. ¿Cuál de las siguientes opciones describe con mayor presión la diferencia entre ambas concepciones? Clemente Linuesa sostiene que una concepción reduccionista entiende los objetivos como simples conductas observables o resultados inmediatos, mientras que la concepción integral los concibe como orientaciones amplias que abarcan el desarrollo intelectual, personal, social y cultural del alumno. ¿Qué nos está diciendo? Los objetivos conductuales observables son resultados inmediatos, pero que por ahí no nos sirve mucho. Lo que nos sirve mucho es el desarrollo intelectual, el desarrollo personal del estudiante, el desarrollo social, principalmente la cultura del alumnado, la cultura que está formándose, porque cultura es todo conocimiento humano, toda manifestación humana. 1326. ¿Qué ha fallado cuando un estudiante tiene dificultades para relacionarse con sus pares? Reacciona con frustración y no logra integrarse al trabajo en equipo. Ha fallado el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades socioemocionales indispensables para relacionarse adecuadamente, controlar la frustración y trabajar cooperativamente. Evidentemente, ha fallado el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Y en qué consiste la inteligencia emocional? De que nosotros, los maestros y maestras, cuando tenemos que empezar nuestro trabajo, tenemos que hacer motivación. Ese estado emocional de todo el curso tenemos que tratar de uniformar, seguramente no uniformar al 100%, pero tratar de uniformar, que todos estén atentos durante nuestras clases que estamos compartiendo con ellos. Seguramente van a estar 30 minutos, algunos 40 minutos, hasta ahí nomás, de ahí otra vez se hace un desajuste. Entonces, pero tenemos que hacer, hemos dicho, esos tips que cuando ya no hay atención, algo, parar un ratito, alguna novedad, algún tips les hacemos y nuevamente continuamos. 1327. El arte de enseñar requiere un alto grado de flexibilidad y adaptación que va mucho más allá de la aplicación mecánica de los procedimientos paso a paso. Así, el arte de enseñar requiere de un alto grado de flexibilidad y adaptación que va mucho más allá de la aplicación mecánica de los procedimientos, ¿no? Que va paso a paso, o sea, paso a paso de manera parsimoniosa, ¿no? Porque son flexibles y adaptables. Evidentemente, el grado de poder enseñar es flexible, es adaptable, pero seguro también, como dice, flexible y adaptable, también nuestros estudiantes, fines miles de problemas tienen y no va a ser siempre uniforme su aprender. Hemos hablado de eso. Currículum. Clemente Linuesa argumenta que la selección de contenido es una opción cultural y no una cuestión técnica, y que las actividades diseñan la práctica en un doble sentido, aprendizaje y vida social de aula. A partir de ambas ideas, ¿cuál de las siguientes conclusiones es más coherente con el planteamiento global de Linuesa? La conclusión es que la selección de contenidos y las actividades constituyen decisiones curriculares inseparables. Claro, los contenidos están ahí y las actividades que yo voy a hacer están relacionados, pues porque de acuerdo a los contenidos no voy a hacer, supongamos, voy a seguir hablando siembra del sorgo en el oriente boliviano, siembra de la quinoa en Oruro. Entonces, seguramente de acuerdo a eso las actividades voy a ir haciendo en Oruro,
sobre la siembra de la quinoa, pero allá voy a hacer de acuerdo a mi contenido que es siembra de la soya, el sorgo, el girasol, de acuerdo a eso va a estar relacionado. 1329. Para el condicionamiento operante, desarrollo de Skinner, el proceso de aprendizaje y el entorno deben estar diseñados para crear el ambiente de. El proceso de enseñanza y el entorno deben estar diseñados para crear la frustración mínima y la máxima satisfacción en el alumno, proporcionando un refuerzo adecuado para el aprendizaje deseado. Evidentemente, nosotros tenemos que, podemos compartir, socializar nuestra experiencia con nuestros estudiantes, pero no podemos frustrarle en su conocimiento. Más al contrario, tenemos que llegar a satisfacer esa necesidad que quiere aprender nuestros estudiantes. ¿Y cómo vamos a llegar a un aprendizaje deseado? A través de un aprendizaje significativo. Convivencia escolar. De acuerdo con el texto convivencia escolar, señora o colega, sigue rayando. Qué barbaridad. Convivencia escolar y resolución pacífica de conflicto. ¿Qué otros factores importantes, qué otros factores importantes determinan la calidad de las prácticas educativas? Uno, además, el clima escolar, el texto señala que la calidad de las prácticas educativas depende de las relaciones interpersonales, la comunicación, el liderazgo, las normas de convivencia, la participación de la comunidad y la institución debe afrontar los conflictos. Claro, es importante que la comunidad educativa debe estar en constante comunicación. ¿Por qué? Porque los padres, director, maestro y maestras tenemos que estar informados. Si no estamos informados por ahí, nuestros estudiantes están, como un caso, por ejemplo, que ocurrió en Santa Cruz también, no le han dejado entrar a una unidad educativa a 2 estudiantes y las estudiantes no sé dónde se fueron, se perdieron y un problemón que se ha armado. Y por lo tanto, siempre una comunicación fluida entre los integrantes de la comunidad educativa, el liderazgo del director, directora, ¿no? Las relaciones interpersonales entre colegas, las relaciones con nuestros estudiantes en un trato cordial, siempre debe estar primando eso, ¿no? Estilos de aprendizaje, 1331. De acuerdo con el planteamiento sobre la cognición y la construcción de la identidad individual, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación entre el individuo, la cultura y los semejantes? El aprendizaje cooperativo se fortalece cuando existe interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal, interacción promotora, habilidades sociales, diálogo y evaluación. Evaluación del funcionamiento del equipo. Claro, cuando hay aprendizaje cooperativo, va a haber participación de 3, de 4, en grupos, en equipos o de todo el curso, ¿no? Entonces va a haber participación. Por eso es de que la construcción individual, pero también social en grupos, ¿no? 1332. Perreón sostiene que la escuela prepara a los estudiantes, a los alumnos para la vida adulta, sin que sepa con precisión cómo ni qué consiste esa preparación. ¿Qué tensión curricular fundamental revela esta afirmación? La afirmación revela la tensión entre el currículum explícito, orientado a la enseñanza, y el currículum real y oculto. Hemos hablado del currículum explícito, está plasmado en los planes y programas. El currículum real es el docente que ya si se ha preparado o no se ha preparado, él es el que va a operativizar en la unidad educativa. Y el currículum oculto, evidentemente las normas de comportamiento, algunas cositas que deben llegar puntuales, esas cosas no están en los contenidos programáticos. Está en el reglamento interno, pero el reglamento interno es de la unidad educativa. No está en las lecciones que tenemos que avanzar, ¿no? A eso hemos hablado del currículum real, oculto y del currículum explícito. 1333. El libro del texto representa el último eslabón de un proceso de reducción progresiva de la experiencia humana. ¿Qué caracteriza este proceso? El libro de texto viene a representar un último paso en el proceso de especialización pedagógica de los procesos de transmisión de los saberes, el último reductor de la experiencia en las aulas.
Claro, nos está diciendo el proceso de especialización pedagógica son los procesos de transmisión que nosotros hacemos para poder transmitir nuestros saberes, ya sea a estudiantes primaria, inicial, alternativa, superior. 1334. El currículum moral no puede considerarse verdaderamente oculto. ¿Por qué? El currículum moral no puede considerarse verdaderamente oculto porque está presente en forma permanente en la organización escolar, en las relaciones, las normas y las prácticas cotidianas, aunque muchas veces se presenta de manera implícita y eufemizada. ¿Qué nos está diciendo el currículum moral? Evidentemente, como les decía, si yo a mis estudiantes ya he llegado al colegio y están llegando y no saludan, yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿no les han enseñado a saludar en sus casas? ¿No? Es el currículo oculto, pero eso es permanente, de práctica cotidiana, todos los días, ¿no? En su casa, en su barrio, en su comunidad. 1337. La distancia que un docente mantiene respecto a las didácticas oficiales incide directamente sobre su práctica. ¿Por qué? Corresponde al estilo tecnológico científico de aprendizaje organizativo porque integra reflexión sistemática, colaboración y explicación de la realidad y aprendizaje y transformación fundamentada de la práctica en el centro. Hemos hablado sobre la práctica, uno de los estilos de aprendizaje, el uso de las TICs, ¿no? Tecnologías de información y comunicación. Tenemos que trabajarlo, no podemos dejarlo hoy en el día guardando. Hay algunos directores, he hablado, algunos directores están guardando en cajitas, guardaditos, lo tienen, nunca han utilizado. ¡Qué barbaridad! Tienen que trabajar. Uso de las TICs. 1338. Son planteamientos sobre los estilos y métodos de enseñanza, de aprendizaje, método de aprendizaje, qué factores del entorno educativo pueden afectar directamente la motivación del estudiante. Respuesta, el ambiente del aula. Puede haber el ambiente, si es muy precario, los asientos, e incluso yo en algunas escuelitas, yo sabía ver hace años, hacía banquitos nomás, bancos, para que se puedan sentar, no sillas, nada, ¿no? También la actitud y personalidad del profesor, claro, el ambiente, puede afectar la motivación del estudiante, la actitud del docente, su personalidad. Por ahí es muy autoritario, tajante con los alumnos. Entonces, eso va a afectar en su formación de nuestros estudiantes, ¿no? Las bases de la docencia, principalmente su naturaleza, el conocimiento docente. A nuestros estudiantes no podemos nosotros desalentar, no podemos decirle, no, ustedes no, así son, no. Más al contrario, tenemos que siempre elogiarles, estimular para que ellos tengan un buen aprendizaje. 1339. ¿Qué beneficio aporta la técnica? Agrupa estímulos en una categoría. En la neurociencia del aprendizaje, agrupa estímulos en una categoría. En el momento que somos capaces de agrupar estímulos, nuestra tarea, atención, se simplifica ya que organizamos nuestra mente para prestar atención de una forma dirigida y productiva. Los estímulos, generalmente, cuando nosotros decimos algo vamos a hacer con nuestro estudiante, ya sí vamos a hacer, ¿están de acuerdo? Esos estímulos sí estamos dirigiendo y son productivos. ¿Por qué productivos? ¿Por qué? Porque ellos van a captar que evidentemente vamos a hacer y después este otro vamos a hacer, ¿no? Entonces, son productivos. Ese tipo de agrupa estímulos en una categoría, ¿no? La neurociencia nos dice de que la motivación, los estímulos, principalmente a los estudiantes, va concentrando para que él pueda aprender, compartir nuestra experiencia. 1340. La enseñanza eficaz puede definirse como cualquier medio por el cual los estudiantes deben ser emocional e intelectualmente estimulados. ¿Qué habilidades docentes son fundamentales para lograr una enseñanza eficaz? Respuesta. La enseñanza eficaz puede definirse como cualquier medio por el cual los estudiantes deben ser emocionalmente y intelectualmente estimulados. Un aprendizaje eficaz
principalmente son, yo les decía en algún momento, ahora he vuelto a recalcar, hemos hablado a través de las imitaciones, una enseñanza eficaz es cuando los estudiantes de Okinawa y San Juan de Yapacani, cuando les decía cómo hacen su limpieza, cómo están sus patios, cómo están sus aulas, ¿no? Ese ejemplo les había puesto. Entonces, nuestros estudiantes, esos estudiantes están motivados y nosotros también queremos hacerlo con nuestros estudiantes. ¿Es posible? Claro, es posible. Bueno, colegas, maestros y maestras, son las 20:47. Voy a anotarme, hemos llegado hasta la pregunta 13:40 y mañana a- vamos a continuar. Para mañana está previsto para las 9 de la mañana, ¿no? Sí, 13:40. Lice. Pueden abrir su micrófono, no hay problema. Buenas noches, Lice. Está Una bien, Lice. consulta. Que Ya tenga nos buen viaje, ya Lice. nos enviaron Sí, primeramente. mañana que sea más Gracias y buen temprano. viaje, licenciado. A ver, Gracias, a ver, Lice. punto, Muchas gracias.